36 cargueros rusos atacados por Ucrania. En los últimos 4 días, las Fuerzas Armadas ucranianas perpetraron decenas de ataques aéreos con drones contra buques mercantes rusos en el mar de Azov. La ofensiva contra los buques mercantes rusos representa una furibunda escalada militar de la OTAN en la guerra contra Rusia. En tanto, los buques de carga, los buques mercantes no militares, aparecían hasta el momento excluidos en términos generales, más allá de algunas excepciones, de las operaciones militares de ambos bandos. Los ataques fueron realizados mayormente contra buques cisterna rusos, lo cual maximiza los problemas para la distribución de combustible en Rusia a raíz de los ataques ucranianos contra las refinerías en territorio ruso. La presión para que Putin responda a estas provocaciones aparece en aumento. ¿Responderá Rusia finalmente? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 402 de Demoliendo Mitos Charlas en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Felicitaciones por la victoria de España, por cierto. ¿Qué tal? En primer lugar, un saludo a todos y en segundo lugar, pues hombre, agradecido, ¿no? Tengo que decir, sinceramente, que no he visto el partido, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea que la verdad es que está siendo un mundial que no me atrae nada, ¿no? Entonces, pues bueno, me alegro por los resultados, evidentemente, pero no me quita el sueño, el mundial. Un mundial sin dudas polémico, más que polémico, canallesco en muchos ámbitos, pero bueno, a veces uno no puede abandonar su pasión por el fútbol a pesar de todas estas cosas. Pero bueno, España y Francia ya clasificados a semifinales y mañana el resto de los cuartos de final. Inglaterra contra Noruega y Argentina contra Suiza. Así que prometedoras las semifinales. Juan Antonio, estimado, presento un poco de la situación en los alrededores de Crimea, más concretamente en el mar de Azov, y después quizás puedas vos sí comenzar con tu análisis. Aquí el mapa de Ucrania, aquí Crimea, aquí el mar de Azov. Esta historia comienza más o menos 3 o 4 días atrás, cuando, por cierto, los satélites documentan la concentración por aquí, por ejemplo, una de las imágenes, un día atrás más, si me acompaña el mapa. Bueno, no me quiere acompañar con la imagen de esta de aquí. Efectivamente, quizás alguna de estas. Ahora sí. Una imagen satelital del mar de Azov documentando la concentración de buques mercantes, buques cerealeros, buques cisterna, buques petroleros, buques metaneros, buques de carga, buques mercantes en términos generales, encerrados en el mar de Azov debido a que si abandonaran aquí el mar de Azov, deberían para eso recorrer el estrecho de Kerch. Más concretamente, deberían realizar el cruce del puente sobre el estrecho de Kerch, el célebre puente por aquí, y muy probablemente en esa ocasión los ucranianos los acometerían con sus drones, especialmente en las cercanías del del puente de Kerch. Por el contrario, podrían esos buques retroceder hasta los puertos de la zona
el puerto de Azov y el puerto de Taganrog, pero eso determinaría que en el caso de ataques con drones contra esos buques, especialmente contra los buques metaneros, petroleros, los buques cisterna en puerto, bueno, su destrucción determinaría la destrucción de los puertos también. Por eso entonces esta acumulación de buques aquí, aquí la imagen satelital, aquí otra imagen muy interesante de estos buques encerrados. Y por cierto, un día después de esta situación, repentinamente en las cercanías del Mar de Azov, en el Mar Negro en concreto, fue documentada la presencia de un avión de reconocimiento, uno de los famosos aviones AWACS estadounidense, uno de los aviones de reconocimiento, perdón, no estadounidense, de la OTAN, no recuerdo exactamente si estadounidense o de otro de los países de la OTAN, uno de los aviones de reconocimiento básicamente monitorizando el área y generando inteligencia para lo que comenzaría poco después con los ataques contra estos buques mercantes, esto sin música, contra estos buques mercantes rusos ubicados en el estrecho, perdón, en el mar de Azov. Bueno, los ucranianos en el marco de la propaganda contabilizan por ahora 36 ataques. Muy probablemente esta cifra parezca inflada, no hayan perpetrado 36 ataques contra 36 buques distintos. Quizás en las imágenes documenten ataques contra los mismos buques, incluso quizás algunas carezcan de rigor, de rigurosidad, pero los ataques fueron perpetrados en gran medida. Esto no aparece en discusión. Y bueno, esto genera evidentemente una situación de empeoramiento en cuanto a la distribución de combustible en Rusia. Recordemos los ataques, todos lógicamente con, no ya con el beneplácito de la OTAN, sino con la mano de la OTAN metida hasta el codo, ¿no? En el lodo. Y esto genera un empeoramiento de esa situación. Bueno, estos ataques contra refinerías determinan la existencia de problemas en la distribución de combustible, en algunos casos el racionamiento, en otros no, pero sí largas colas, inconvenientes, etcétera, etcétera, especialmente con el diésel. Por eso Rusia determinó la interrupción de las exportaciones de diésel e incluso comenzó a realizar exportaciones de la India, aparentemente de forma expedita, por estos cuellos de botella. Y bueno, Juan Antonio, acá ya presenciamos una situación prácticamente de guerra abierta, Bueno, porque más vamos a allá, ver. sí, Claro, sí, empecemos por identificar claramente. Esto es un ataque más de la OTAN, ¿no? Es decir, sí, igual que lo de las refinerías, es decir, hay que entender que esto, desde el punto de vista militar, no afecta al campo de batalla, con lo cual, evidentemente, obedece a otra estrategia, no a la que pueda tener el jefe de Estado Mayor del Ejército ucraniano, el general Sisky, porque esto a él no le influye para nada en el campo de batalla. Por lo tanto, estamos hablando de los objetivos de otros que no es más que la OTAN, ¿no? Un ataque más de la OTAN que, bueno, se realiza sobre barcos civiles, igual que están realizando ataques contra los autobuses de línea. Es decir, en el fondo, crímenes de guerra, porque un metanero, un barco que lleva granos y demás, pues evidentemente no parece que sea, que además está en el mar de Azov, no parece que sea precisamente un objetivo militar, vamos, necesario de destruir, porque es decir, es parte del esfuerzo de guerra en el campo de batalla, ¿no? Es decir, pero bueno, es decir, está claro que hay una intencionalidad y la intencionalidad es de intentar desgasar económicamente a Rusia, porque no puede de otra forma, ¿no? Es decir, en el fondo no más que el reconocimiento de que una pandilla de fantoches en Bruselas ya no les queda otra. Pero aquí hay cosas interesantes, ¿no?, a tratar. En primer lugar, yo creo que esto también lo hemos visto ya en el Golfo Pérsico. El tema de los drones, tanto los drones aéreos como los drones marítimos, implican un cambio del campo de batalla.
mucho me temo que la guerra naval va a sufrir también cambios. Buques grandes, pesados, caros, son un objetivo, vamos, muy apetecible para cualquier ataque que se realice con drones, sean aéreos o submarinos. Es decir, o incluso con misiles, ¿no? Es decir, por lo tanto, esto va a llevar a cambios, ¿no? Es evidente que lo que estamos viendo implicaría para Rusia la necesidad de dos cosas. Una, el dominio del Mar Negro. Algunos dicen, ¿por qué se sigue permitiendo aviones de reconocimiento de la OTAN que estén por el Mar Negro? Pues porque, hombre, uno puede intentar, efectivamente, ya echarse la manta a la cabeza y decir, el próximo que pase lo derribo. Pero esa posibilidad, claro, es decir, la OTAN lo sabe también, con lo cual perfectamente podían volar sobre el Mar Negro por las costas, el espacio aéreo y aguas territoriales de Bulgaria, de Rumanía, de Turquía, todos miembros de la OTAN, con lo cual no se arreglaría mucho. Sí que creo que tienen que responder de dos formas, es decir, el control del Mar Negro pasa por hundir todo barco ucraniano que pase por allí. Da igual lo que lleve. Es decir, simplemente es una respuesta proporcional a lo que esta gentuza hace, ¿no? Y la otra es, viendo cómo actúa todas estas sabandijas, no existe marina civil, no existen barcos civiles. Es decir, los barcos tienen que empezar a llevar sistemas antidrones y tienen que llevar escolta o personal armado con suficiente capacidad disuasoria para que cuando una banda de piratas franceses o británicos intenta saltar un barco, les frían a tiros. Tienen que llevar sistemas de defensa antidrones porque ya vemos lo que pasa. Claro, es decir, un barco civil pues va absolutamente desarmado, va a la intemperie. Es que se acerca un dron, es que no tiene, vamos, ni piedras para tirarles. Es decir, estos son cambios que yo creo que el Estado Mayor ruso tendrá que habilitar. A ver, también es verdad que en esto hay mucha propaganda. De todos estos ataques, lo cierto es que no se ha notificado ningún barco hundido. Unos han sufrido piquitos daños, otros más de los daños y demás, pero no hay ningún barco hundido. Ni se han reportado víctimas civiles, al menos en un número que podamos decir considerable, ¿no? Es decir, no sé si habrá habido algunos heridos y demás. Por lo tanto, los ataques no están siendo de alta intensidad, es decir, no son misiles, no son torpedos, son drones. Y hacen el daño pues que pueden hacer, ¿no? Más allá de que la cifra de 36 pueda estar inflada o no inflada, igual, aunque no estuviera inflada, ¿no? Es decir, esto no. Ahora bien, dicho esto, yo creo que efectivamente sí que el mando ruso tiene que determinar que ya está bien. Es decir, si Kiev, si la OTAN quiere convertir al Mar Negro en campo de batalla, pues entonces es muy sencillo. Todo lo que pase por allí se hunde. Y ya está, es decir, punto. No, es la guerra, ¿no? Y es lo que quieren. Se responde y punto. Todo barco que pase por allí se hunde. A ver, ¿en qué contexto tenemos que observar esto? Bueno, previamente, hay una clara intencionalidad de mantener la guerra en este nivel de escala. No elevarlo, porque eso no le conviene a la OTAN. No bajarlo, porque no hay salida al conflicto. Ahora hablaremos de la cumbre de la OTAN. Lo único que piensan es que, bueno, pues esta estrategia de guerra de baja intensidad o digamos, más económica que otra cosa, que provoca, bueno, pues que el 35% del refinado ruso ahora mismo pues no se pueda realizar porque se están en reparaciones refinerías que han sido afectadas por ataque por drones, ¿vale? Bien, ¿vale? Es decir, esto es así. Claro, también hay que ver que esto habría que ponerlo en contexto, ¿no? Porque si vemos lo que está pasando en Ucrania, donde la destrucción es total, es decir, desgaste, bueno, ataques a las fábricas
los arsenales que hemos visto cómo reventaban en Kiev, incluso con proyectiles de uranio empobrecido, los almacenes ardiendo, los puertos atacados, las bases aéreas atacadas e incluso ya en toda la zona oriental más de 200 gasolineras y más de 200 locomotoras diésel, fundamentales para la logística ucraniana. Es decir, que si todo se pone en contexto, pues bueno, es decir, los daños a 36 buques civiles que puedan haber sido unos drones, comparado con lo que está ocurriendo en Ucrania, pues hombre, realmente no tiene comparación. Lo que pasa es que la propaganda es así, y más lo que nos llega, ¿no? Es decir, esto de los drones contra los barcos civiles, pues se amplifica, y tenemos a toda una cuadrilla de imbéciles repitiendo como cacatúas, sin el más mínimo análisis, todas las mañanas en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que mantener un relato de que Ucrania está dándole la vuelta al conflicto. ¿Vale? Ese es el tema. Entonces, de alguna manera hay que vestir el muñeco. Es decir, bien, pero yo creo que hay más señales, ¿no?, para poder anunciar estas cosas. Por ejemplo, hay que tapar que las tropas rusas, sobre todo las unidades de vanguardia, ya están a unos 2,5 kilómetros de Kramatorsk. O que se combate ya en las primeras casas y los primeros bloques de viviendas de Druzhkovna, al sur de Kramatorsk, o que se está a menos de 7 kilómetros del Slaviansk, porque ya se está acabando la limpieza de Krasny Liman. Es decir, está cayendo toda esa línea de defensa. Es más, Sirski ha ordenado enviar a Kramatorsk pues prácticamente todas las reservas que le quedan al ejército ucraniano, porque es consciente de que ahí se va a librar la gran batalla del Donbass. Y solo tiene una misión: aguantar como sea y a costa de las miles de vidas de víctimas ucranianas que sean necesarias. Sabe que después ya no hay nada. Entonces, bien, sabiendo que esta es la situación, pues, y la saben en los cuarteles generales de la OTAN, llega la cumbre de la OTAN en Ankara. Y la cumbre de la OTAN en Ankara viene a, bueno, pues dejar en evidencia cosas que más o menos todos tenemos claros en los análisis, que es convertir a la OTAN ya no en una alianza militar, sino en un modelo de negocio. Ese modelo de negocio necesita, para justificar los sacrificios que va a haber que realizar, la amenaza rusa. Y la amenaza rusa hay que mantenerla viva y, por tanto, hay que mantener la guerra. No hay la más mínima intención de ningún tipo de negociación. Zelensky no la quiere porque le va a él y a su cuadrilla, le va en su futuro por medio. Y la OTAN no la quiere, porque si no, la quimera de la amenaza rusa se desvanece. Y entonces, ¿con qué se va a justificar el montar un cártel industrial a beneficio del complejo militar industrial norteamericano? Y como le tienen pánico a que Trump decida abandonar el tema de europeo, porque tiene otros frentes mucho más importantes, pues como le tienen pánico a eso, ¿qué se ha hecho? Pues el soborno. ¿Qué quiere usted, señor presidente? ¿No? A ver, fantoche Trump, ¿qué usted qué quiere? ¿No? Dinero. Y esto es lo que han montado. Un cártel de negocio para el gran capital norteamericano, con tal de que Estados Unidos se mantenga. Por eso Trump hizo declaraciones en Ankara del tipo de que los ataques en profundidad en Rusia podrían ayudar a la paz. Bueno, eso es un absurdo, ¿no? Pero está claro que lo que significa es que va a continuar el apoyo a esa acción militar, no a defender las líneas de combate en el frente de batalla, sino al mantenimiento de este tipo de guerra de drones, pues que fastidie de alguna manera la economía rusa y demás, porque no refine suficiente petróleo. Hay que decir una cosa ante esto, es decir, Rusia sigue rompiendo récords en cuanto a la venta de petróleo, no el refinado, sino la venta de petróleo.
Pero en cambio, en el tema del refinado, es que Estados Unidos, y ahí están los análisis de Larry Johnson, es que le quedan 8 o 10 días. Tiene para 8 o 10 días. Juan Antonio, Necesita refinar. presento las declaraciones de la cumbre de la cumbre de la OTAN en Ankara al respecto. Estamos discutiendo la capacidad de Ucrania de atacar en la profundidad de Rusia. Y creo que esa es una de las dinámicas que ha cambiado en esta guerra en los últimos meses. Los rusos están encontrando cada vez más difícil la forma de defender su propio espacio aéreo. Y creemos que eso va a generar el espacio para negociar el final de esta guerra. Claro, una cosa absurda. Y Trump ahí acompaña esto con es una escalada, pero es también una escalada que nos puede ayudar a terminar esta guerra, a llevar esta guerra a un... Bueno, es absurdo. Esta banda de criminales, claro. No, sí. dime. No, de acuerdo, completamente de acuerdo con tu análisis, Juan Antonio. De hecho, evidentemente los ataques contra las refinerías, los ataques contra los buques mercantes, contra los puertos, no generan consecuencias estructurales en la economía rusa, la cual documenta récords de exportación de petróleo, ciertamente ayudada también por la situación en el estrecho de Hormuz, pero aún así tampoco generan cambios en el frente de batalla, pero evidentemente acá aparece la vocación de acometer objetivos civiles, porque las refinerías, los buques mercantes representan objetivos civiles, como forma de, según ellos, generar una negociación, coaccionar a Putin para una negociación. Quizás en realidad quieran, como vos presentás en tu análisis, motorizar el modelo de venta de armas y de grandes negocios de las compañías armamentísticas. Sí, sí. Pero esto presenta un riesgo, Juan Antonio, porque el keynesianismo militar en la historia del siglo XX, tarde o temprano siempre genera una guerra. Claro, aún es que si quieren... Claro, ¿qué haces con las armas si no? Claro, es que ¿para qué fabricar armas? ¿Para qué? ¿Para almacenarlas y que se oxiden en los hangares? No tiene sentido, ¿no? Es decir, entonces, aquí la doctrina militar, que es la misma que han empezado a utilizar en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, que es 2, 3 días de ataque, de combate, de desgaste, me paro, nuevas negociaciones, venga, luego te amenazo otra vez, 2, 3 días, y así vamos. ¿Eso cambia algo estructuralmente en el campo de batalla? No. Pero mantiene vivo el conflicto. Es decir, no se admite la derrota, no se avanza, por ejemplo, en el caso del Golfo Pérsico, en un memorándum que era claramente fastidioso para los Estados Unidos. Es decir, y claro, ¿cuál es el único problema que tenía Trump para esto? Hombre, porque le costaba dinero a los Estados Unidos. Después de Ankara, que estos tipos, los europeos, se han bajado los pantalones porque son unas ratas repugnantes, sumisas, arrastradas, bebecharcos. Entonces, bueno, pues hombre, si me lo pagan, pues venga, adelante, seguimos con esta. Aquí, claro, ¿qué ocurre? Pues que esto empieza, decíamos antes de comenzar el programa, que empieza a tener color de hormiga, ¿no? Empieza a tener un aspecto muy oscuro. ¿Por qué? Porque hay señales, se vienen sucediendo las señales, y lo hemos estado avisando en nuestros programas. De momento, una declaración oficial rusa, a través del portavoz del Kremlin, no de cualquiera, de que efectivamente ya no estamos en una operación militar especial, sino en una guerra. Esto a alguno le puede parecer una tontería. Bueno, ya era una guerra antes. Sí, pero es que esto es para que la población rusa se vaya acostumbrando a que estamos en una guerra. ¿Y eso qué implica? Pues que si se está en una guerra, la economía, la sociedad, la información, todo empieza a modificarse para la guerra.
Es decir, en cualquier momento, si estamos en una guerra, se puede llamar a una movilización, pues por ejemplo, para llegar, como ya se ha afirmado en algunos sitios, que el número de efectivos rusos pase del actual, de 1,5 millones aproximadamente, a entre 2.600.000 y 3 millones, que no son para mandar a Ucrania. No son para mandar a Ucrania. Luego, a ver, en el análisis no es muy común hacer predicciones como si uno fuera un mago y tuviera aquí una bola de cristal, pero sí se puede hacer prospectiva, ¿no? Es decir, yo me voy a atrever a hacer un poquito de prospectiva a riesgo de, lógicamente, equivocarme porque las situaciones son muy cambiantes. Pero la OTAN sabe que tiene una ventana de tiempo estrecha para poder hacer lo que está haciendo. Esa ventana de tiempo es la que va de la fecha de hoy, a mediados de julio, podríamos decir, a mediados de septiembre, 2 meses. ¿Por qué? Porque a mediados de septiembre son las elecciones a la Duma en Rusia. Finalizadas esas elecciones, mucho me temo que vayamos a una escalada importante. Porque ya estará resuelto la cuestión política interna. Hay muchas oblas, muchas regiones, muchas repúblicas de Rusia donde los candidatos que se están presentando son veteranos de la guerra, no son el político burócrata de turno, el oligarquilla de la zona que mira, se presenta para tener un cargo, no, son veteranos de la guerra, oficiales, que han estado mandando tropas y sufriendo las trincheras. Y eso es un cambio de mentalidad. Eso es un cambio de mentalidad. Rusia está cebando la bomba, está preparándose y acabará pegando el zarpazo que mucha gente espera y que con cierta, yo qué sé, ansiedad dicen, pero ¿cómo no responde? ¿No? ¿Cómo no se hace esto? ¿Cómo no se hace lo otro? Yo creo que hasta ahora siempre han demostrado que planifican las cosas, cometen sus errores, pero planifican las cosas, aprenden de las situaciones, se adaptan y esto llevará a consecuencias. La misma prensa norteamericana ya soltaba esta semana que la coordinación militar entre Rusia y China cada vez es mayor. Incluso han hablado de transferencia de tecnología. Hay patrullajes conjuntos en el Pacífico y efectivamente, por ejemplo, se han empezado a desplegar en las zonas de combate sistemas anti-Starlink. Es decir, se han tenido que producir al menos en una cantidad importante. Algunos son chinos para probar su eficacia y además, lógicamente, necesitan componentes electrónicos que seguramente China habrá ayudado a eso. Es decir, que la interrelación cada vez es mayor. Rusia y China también se han negado en Naciones Unidas a cualquier discusión sobre el tema del programa nuclear iraní. Esta misma semana también. Es decir, que estamos viendo señales que lo que anuncian es que si la OTAN sigue por este camino, Rusia va a pegar el zarpazo. Porque es que además no se cortan. O sea, es que esta pandilla de criminales de gentuza no se corta. Es decir, tienes que escuchar a los finlandeses. O sea, Finlandia, un país que se las ha dado y ha presumido de ser neutral, pacifista, ahora está metido en la mierda, aceptando que se desplieguen armas nucleares en su territorio, aceptando todo este tipo de políticas de la OTAN que solo van en beneficio del gran capital norteamericano, aceptando ser el país, en estos momentos, el país con mayor tasa de desempleo, que España lo era desde hacía 3 décadas, doblaba la tasa de desempleo europea. Bueno, pues nos han superado. Ya no somos campeones en eso. Eso es Finlandia ahora. Un pozo de mugre, de gente enloquecida
que está fastidiando a su propia población porque está dirigida por unos vendepatrias que están puestos en primera línea para luchar contra Rusia porque así se lo han mandado sus amos. Es una vergüenza. Una vergüenza. Ya sabíamos lo locos que estaban los bálticos. 3 estadillos llevados por 4 familias que se dedican al blanqueo, blanqueo de dinero, de capitales, en favor del crimen organizado, ¿no? Con la complicidad de Luxemburgo, que son otros que también. Es decir, esto es Europa, un pozo de mugre y de cochambre. Entonces, bueno, pues o los suecos que van a ceder misiles de mayor alcance para la guerra aérea contra Rusia. O sea, otros pacifistas, el modelo sueco de convivencia, de desarrollo, de estado de bienestar, una mierda. En eso se ha convertido Suecia, en una mierda. No voy a hablar de la economía alemana porque eso ya es vox populi, lo sabe todo el mundo, esto es un desastre. Y entonces, bueno, pues esto es lo que se va a enfrentar contra Rusia. Venga, adelante, a ver si tenéis cojones. Venga, adelante. Entonces, bueno, aquí, ¿qué falta? Sí que es verdad. Yo hay cosas que a ver, claro, yo no soy un diplomático, no he hecho la carrera de diplomática, no sé cómo se mueve el tema de la diplomacia seria, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me pide el cuerpo es que ¿por qué Leche sigue permitiendo a Rusia mantener relaciones diplomáticas con países claramente hostiles? Por ejemplo, los bálticos, los nórdicos, Polonia, Alemania y el Reino Unido. ¿Por qué? Una patada a esos embajadores y fuera. Se acabó lo que se daba. Y ante cualquier situación, como ya estamos viendo, pues dejar bien claro de que donde las dan las toman. Y las toman gordas, ¿eh? Entonces, es decir, yo sí que veo esa... pero bueno, como los rusos son como son en el fondo, tienen ese cierto toque oriental también, que es muy típico también, por ejemplo, de los iraníes, lo vemos en los chinos, lo vemos en los coreanos, incluso los turcos, pues a lo mejor es que efectivamente la mentalidad occidental es mucho más sanguinaria, ¿no? En el sentido de echarle más sangre y más impulsividad, más improvisación a las cosas, ¿no? Pero no pinta nada bien, no pinta nada bien. Pero es que además, si piensan que con esto van a derrotar a Rusia, es que se están equivocando de pleno. Pero vamos, si lo ha repetido el profesor John Masheimer esta misma semana en Bruselas, en una conferencia en el Europarlamento. Sí, Juan Antonio, una observación en línea con tu análisis y después querría, por favor, más especificidad en esa predicción tuya, porque para mí ahí aparece una cuestión fundamental en esto de las elecciones. Los medios occidentales comenzaron una campaña masiva machacando y machacando con la cuestión de las colas frente a las estaciones de servicio, gasolineras, bombas o como las llamen en sus respectivos países los demoledores y las demoledoras. Curiosamente, de las miles de imágenes de gente arrastrada de los pelos para el envío al frente por la fuerza, de esas no presentan una imagen. Pero de o la rebelión popular en Lviv, que no hubo el otro día. Exactamente, claro. Lo vamos a presentar más adelante también eso. Ahora bien, en esas mismas notas, columnas de los medios, artículos de los medios occidentales, cuando realizaban entrevistas con la gente en las colas, la gente en los automóviles, esperando, enojada, refunfuñaba efectivamente contra el gobierno, contra Putin, pero no por la guerra, sino por la falta de mano dura de Putin en la guerra. Claro, no. Con lo cual, evidentemente, las elecciones pueden generar un cambio en ese sentido, Juan Antonio, claro. Porque si el pueblo ruso quiere más dureza, tarde o temprano Putin deberá acometer. Es que acabadas las elecciones, y una vez que ya se le ha dicho a la población que esto ya es una guerra y que la población empieza a ver las consecuencias, víctimas civiles, autobuses, mercados, buques civiles que hacen que pues tengan que hacer cola en la gasolinera. Entonces, si en un momento determinado Putin llama a la movilización y a la economía de guerra total, ¿qué va a decir la población? Lo dijimos aquí ya un día. Por fin. Eso es lo que están provocando. Hombre, por lo demás, la propaganda es un poco ridículo, ¿no? Uno puede decir, vaya, por Dios, fíjate, las colas que hay en las gasolineras rusas. Hombre, es mejor hacer cola para llenar el depósito del coche
que no hace cola en el paro, como está ocurriendo en Alemania, colas que no salen, o en España, colas que no salen, o la situación social en Francia, o en el Reino Unido, las protestas en Irlanda del Norte, en todo el Reino Unido, esas no salen. Es decir, ha habido unos disturbios por el fútbol, como si eso no fuera el síntoma de un proceso de desintegración social. Eso no sale, ni se explica así. Te ponen las colas en una gasolinera en Rusia porque durante día y medio han estado sin gasoil. Ya está restablecido el suministro y entonces ya no hay cola, ¿no? Pero durante día y medio, fíjate las colas que hay. Siempre habrá un tonto por las mañanas, a las 8 de la mañana, que te lo presentará como algo bueno, fundamental, ¿no? Es decir, en alguna televisión, en algún sitio así, te lo presentará. Bueno, porque el número de tontos, como repito, siempre es creciente en cantidad e intensidad. Entonces, si por hacer propaganda la podemos hacer todo. Empezamos a poner imágenes del paro, del desbordamiento de las urgencias de los hospitales, de las listas para conseguir papeles por medio de regulación de inmigración ilegal, lo que ustedes quieran. Hay para hacer muchas colas en Europa, muchísimas. Por ejemplo, la cola del paro en Finlandia. Ese pueblo tan culto, que da los mejores índices en las encuestas de educación. Una mierda. Siempre estuvieron trucadas, como ustedes saben, se preparan para eso. Es decir, bien, pero todo esto, claro, es decir, no se percatan de... Bueno, yo creo que la OTAN sí lo sabe. Sabe que tiene 2 meses en el cual va a tener que seguir haciendo este tipo de guerra, porque en el campo de batalla no hay posibilidad de darle una vuelta, es decir, y cumple 2 funciones. Mantener viva el conflicto, como decía al principio, y además ir tapando las sucesivas derrotas que se van produciendo. Porque otra de las leyendas urbanas de esta gente es que el frente no se mueve. Está congelado. Claro. Es decir, hace un año se estaba a 40 kilómetros de Kramatorsk, hoy se está a 2,5 kilómetros, pero el frente está congelado. Debe ser que mientras no se mueva 300 kilómetros es que está congelado. Es que uno analiza todas estas contradicciones. Claro, lo que estamos muy pendientes todos los días, pues ya toda esta propaganda de la OTAN nos resbala. Es que te das cuenta, es que la hueles. Se huele la podredumbre, se huele nomás verla. Pero yo entiendo que mucha gente, que claro, sale el tonto de las 8 de la mañana, te dice estas gilipolleces, o te las cuenta por la radio, como hay otros tontos, Federico y compañía, y claro, pues tú te crees que las cosas son así. Juan Antonio, y en esas elecciones en Rusia, en tu opinión, los partidos más duros que Putin van a realizar una buena elección y eso va a generar la presión para Putin, o por el contrario, una muy buena elección de Rusia Unida al partido de Putin va a convalidar una ofensiva mayor de Rusia? ¿Cuál es la forma de...? A ver, yo creo que no hay... A ver, Rusia Unida, el partido que apoya... Es el partido que apoya a Putin. No porque Putin sea miembro de Rusia Unida, que esto también es una equivocación que suele tener la gente. Piensa que Rusia Unida es el partido de Putin. No es así. Es el partido que apoya a Putin. Es decir, esto hay que entenderlo. Yo creo que va a haber un aumento del Partido Comunista, que es mucho más duro. Va a haber un aumento. Pero yo creo que va a seguir ganando Rusia Unida porque, ya te digo, es que en muchos sitios quien se va a presentar van a ser veteranos que han estado combatiendo en Ucrania, en el Donbass. Y esto ahora mismo, dentro de la población rusa, es casi el mayor valor político. Un combatiente, un soldado, es casi el mayor valor político. ¿Qué piensan? ¿Que van a ganar algún oligarca por ahí? Hombre, algún sitio, no lo sé. Igual se compran votos y nadie se entera y cosas así, pues puede ocurrir. Pero en muchas de las regiones, en muchas de las repúblicas, los que van a ir al frente en las listas electorales son combatientes de la guerra. Y por tanto tienen el apoyo del público ya, por sí, de antemano. De antemano, ya tienen el apoyo del público.
ya tienen los votos. Porque como aquí no se entiende, en Occidente no se entiende, no se percatan de cuál es la real opinión del pueblo ruso. O sea, es que deben de pensar que, no sé, como hablaban de que le iban a dar, no sé ya cuántos golpes de Estado le iban a dar a Putin, que se hundía en las encuestas, es un doble porque él está en terminal por varios cánceres en un hospital. Es decir, todas estas gilipolleces, que todos estos gilipollas nos vienen repitiendo desde hace 4 años y medio. Y no hace falta que os lo repita. Una gentuza que lleva mintiéndonos desde hace 70 años, ¿qué pasa? Que ahora sí van a decir la verdad, ¿no? Para que usted le crea. Para que usted, inocente ciudadano, que enciende la televisión, les crea. No van a creer. Esto no han dicho una verdad en su vida. Ni cuando dan los buenos días están diciendo la verdad. Entonces, yo creo que esas elecciones, la OTAN sabe que a partir de que se celebren las elecciones, la cosa se va a endurecer. De hecho, no hay negociaciones. Yo al que entiendo es a Zelensky. ¿Cómo va a haber negociaciones? Si se está jugando el pellejo. Si él sabe que tiene que mantener la guerra para mantenerse en el poder. Que es el más justificado de todos ellos. Luego, ¿qué queda? Toda esta morralla dirigida por el fantoche de la Casa Blanca, ¿qué va a mandar? ¿Va a mandar a Witkoff a Moscú? Pues ya que es que ni le esperan, que vaya si quiere, es que ni le esperan. Porque, entre otras cosas, desde que hubo aquellas últimas conversaciones hasta el día de hoy, las condiciones ya han cambiado. Ya no son las mismas. Ya no puede estar en la mesa de negociación, no, retírate del Donbass y yo me paro en la línea de contacto actual en Zaporizhia, en Kherson. Eso ya no va a funcionar. Y no va a funcionar porque las tropas rusas avanzan por Sumy, avanzan por Kharkov y el Donbass queda una línea de defensa, no queda más. Entonces, ¿de qué me vas a poner esas condiciones ahora? Ahora las condiciones van a ser otras. Van a ser, te retiras de Kherson, te retiras de Zaporizhia y a lo mejor paro en algún sitio y empezamos a hablar. Es que no va a haber... Aquí el propio Zaluzhny reconociendo la delirante narrativa de los medios occidentales. No den por sentado que Rusia ha perdido la guerra moderna ya no recompensa las victorias tácticas como antes, y en la columna básicamente realiza un reconocimiento de que más allá de estos ataques en profundidad, bueno, Rusia parece ganando y bueno. Pero aparte, no, fíjate sí. que es. Los ataques en profundidad solo pueden producir un daño económico. Nada más. Y como decía Putin, un cierto nerviosismo en la sociedad, pero un nerviosismo que no va en la dirección, ay, por favor, presidente, acabemos, vamos a firmar la paz, sino un nerviosismo, decimos, pero ¿qué hacemos que no estamos ya disparando a diestro y siniestro? Ese es el nerviosismo que está creando en la sociedad. Y el que tenga gente, conocidos y más en Rusia, lo puede comprobar. Entonces, claro, pensar que con esos ataques en profundidad, que pueden crear X daño, pero mirar, pensar un poco solamente. El control de todo el Donbass, de todo el este de Ucrania por parte de Rusia, representa un aumento de riqueza que compensa, pero exageradamente, todo el daño que ahora van a producir los drones ucranianos, los drones de la OTAN en el interior de Rusia. Sí, tendrás el problema momentáneo de que luego tienes que reparar, pero ustedes imaginan, si estaba poco menos que medido que eran varios billones de dólares, lo que les pagaba la riqueza minera, industrial y agrícola del Donbass. O sea, es que es convertir el mar de Azov en un mar interior. O sea, es decir, hablan, es decir, como para ellos la guerra es Hollywood, entonces piensan que por sacar una foto bonita, ¿no?, de una refinería en la que están ardiendo 2 depósitos de petróleo o de gasolina, ¿no?, y hay mucho humo, entonces piensan que esos son grandes golpes militares. Eso es una gilipollez.
una gilipollez. Porque fotos de esas todos los días, desde hace un mes, las tenemos en el puerto de Odesa, que uno ya piensa si queda algún pie allí. Y ahí sigue el puerto. O sea, es que decir, no. Es decir, las imágenes pueden ser muy espectaculares, pero no es más que eso, cinematografía, espectáculo. La realidad es otra. Juan Antonio, mientras en Rusia la sociedad civil quiere mayor dureza, en Ucrania, por el contrario, la sociedad civil, en este caso los estudiantes, protagoniza manifestaciones de este tipo. Estudiantes días atrás machucaron a reclutadores de las Fuerzas Armadas ucranianas, a la policía, a pesar de los intentos de represión. Bueno, ahí, por ejemplo, un vehículo de los reclutadores. Esto, a diferencia de las protestas estudiantiles del año pasado, a raíz de la movida de Zelensky para la captura de la Oficina Anticorrupción, bajo control de Estados Unidos y de Europa y utilizada como herramienta de presión contra Zelensky, y entonces los estudiantes, gente joven en aquel entonces, impulsada por la red de ONGs y de usinas del pensamiento y demás, comenzaron protestas. Acá esta protesta comenzó espontáneamente a raíz de una movilización forzada de unos estudiantes. Los recogían de los pelos, los compañeros reaccionaron y a partir de ahí todo el mundo a la calle, todos estos jóvenes. ¿Alguna posibilidad, Juan Antonio, de escalada de esto? Porque según las encuestas de las propias, por ejemplo, Gallup, las propias encuestadoras estadounidenses, el 70% de los ucranianos rechazan la continuidad de la guerra y quieren negociaciones. ¿Podría esto generar un cambio en las calles y que las calles determinen algo o difícil, en tu opinión? A ver, es evidente que aquello ya es una olla a presión. Es decir, hemos ido viendo cómo se pasaba de la pequeñita reacción de 2 o 3 personas que intentaban ayudar a los que secuestran en las calles. Luego ya vimos cómo en algunos sitios empezaban a golpes, incluso se atacaba alguna oficina, alguna comisaría de esta gente, y ahora vemos esto. Es evidente que la presión sí está subiendo, pero, a ver, es que algunos, claro, como los tontos a las 8 de la mañana de los medios de la gusanera no dicen estas cosas, pues no lo saben. Los ucranianos viven bajo un régimen de terror. Bajo un régimen de terror. Es casi imposible moverse. A estos chavales, a estos estudiantes, ya los han reprimido. A algunos ya los han enviado al frente. Es decir, moverse allí es arriesgarte. Es arriesgarte. Y arriesgarte mucho. Porque te van a mandar como carne de cañón a morir al frente, a sabiendas de que vas a morir. La gente vive un régimen de terror. Eso es lo que apoya la Unión Europea, un régimen de terror en Ucrania. Eso es lo que apoya Pedro Sánchez cuando da abrazos al corrupto farlopero de Kiev. Un régimen de terror. Eso es lo que apoyan todos. Un régimen de terror. Y las imágenes son clarísimas de lo que vive la gente. Bien, dicho esto, fijaros si el tema es repugnante. El TCC y otros grupos de seguridad ucranianos, más las bandas armadas de los batallones nacionalistas pagados por los oligarcas judíos, estos son aproximadamente, se calcula, unos 40.000 en toda Ucrania. Estos tipos han logrado en los últimos meses reclutar, secuestrar en las calles para ir a morir a 38.000 ucranianos. Hombre, pues para esa eficacia que cojan los 40.000, vayan al frente y dejen de secuestrar gente en la calle. Así de sencillo, ¿no? No, necesitan a los secuestradores, ya no por su eficacia, sino para tener aterrorizada a la población y no pueda salir a protestar, porque saben que en esa protesta los van a enganchar del cuello o de los pelos y los van a mandar, pues eso, como a los últimos de Konstantinovka, ¿no?
sin comida, sin agua, sin munición, sin medicina, sin nada. ¿A qué? Allí aguantar las bombas rusas, ¿no? Magnífico, ¿eh? Es un ejemplo para el mundo lo que está haciendo la OTAN. Un ejemplo. Una organización criminal desde el mismo día que se fundó. Una organización criminal. Y todo aquel que colabore con la OTAN está en la misma, moralmente, en la misma categoría. En la misma categoría. Por muchos entorchados y galones que lleven el uniforme. En la categoría de los criminales. Porque eso es lo que están haciendo en Ucrania. Cada día uno tiene que sentir más pena de la situación del pueblo ucraniano. Sometido, por supuesto, en una guerra en los frentes. Una guerra de la que él no es culpable. O al menos tiene la culpabilidad que podemos tener todos los europeos, el haber dejado hacer. Pero sometido al terror de una organización siniestra en Kiev, a la que mantienen, porque si no ya se hubiera derrumbado, a la que mantienen los gobiernos europeos, Bruselas y Londres. Aparte de un fantoche impresentable en la Casa Blanca, ¿no? El tipo Increíblemente en esto, Juan Antonio, los medios occidentales todavía no presentaron la noticia. Los medios ucranianos ya la recogieron porque no podían otra cosa. Además, esto en Lviv, Leópolis o como la quieran llamar, una de las capitales del nacionalismo ucraniano. Aquí algunas imágenes, por ejemplo, de la reacción contra los militares y contra los reclutadores, no contra los militares. Mucha bronca, mucha gente muy enojada, y los medios cómplices occidentales ni siquiera recogen. Bueno, hay que decir, cosa vergonzosa. Hay que decir que Leópolis está en el occidente de Ucrania. Claro. Es un poco la capital ucraniana de los polacos. Es decir, es la ciudad más antirrusa. Claro. Es decir, imagínense el grado de terror que tiene que haber en Odessa o en Kharkov, que son ciudades rusas. Imagínenselo. Pues esto es en la ciudad más antirrusa, la más pro-occidental. Esa es la situación en la que vive el pueblo ucraniano. La que no le van a contar, ya digo, los gilipollas de las 8 de la mañana en los diferentes programas de televisión. Juan Antonio, ¿redondeamos Ucrania antes de un paso por Irán o algo en el tintero sobre la situación europea? No, yo creo que ya más o menos, es decir, a ver, el tema de la OTAN, la cumbre de la OTAN, además ya lo he comentado también en algún otro programa, pero se ha convertido, que todo el mundo lo sepa, en lo que se ha convertido la OTAN. Una alianza militar enfocada a un modelo de negocio para intentar mantener a Trump aquí, en Europa, en el cual, bueno, pues aproximadamente le van a llegar contratos por 300.000 millones de euros que van a crear 200.000 puestos de trabajo en los Estados Unidos por las compras de armamento europeo, o sea, norteamericano, que van a realizar los países europeos. Unos serán, dicen que para mandar a Ucrania, otros serán porque crean más ante la amenaza rusa, porque en cualquier momento, aunque Ucrania va ganando la guerra, en cualquier momento Putin va a llegar a Lisboa. Es decir, claro, este es el nivel de la gilipollez que tenemos que escuchar todos los días, ¿no? Y entonces, pues, atentos a lo que es la OTAN. Y para que entiendan el contexto, porque esto es lo fundamental. Ya hemos visto, efectivamente, hay una parte que es puramente económica. La OTAN se ha convertido en un cártel de negocios al servicio del gran capital norteamericano. Pero hay una parte política. Y la parte política es que para poder justificar los recortes sociales que va a haber que realizar, para poder justificar la destrucción del estado de bienestar, para pagar eso, ese cártel, las compras del cártel, para pagar eso hay que justificar esa destrucción del estado del bienestar, es necesario mantener vivo la quimera de la amenaza rusa.
Pero claro, hay gente que no se lo cree, hay gente que es crítica, hay gente que tiene otra visión de las cosas, en este canal y en otros muchos canales, bueno, algún periodista valiente, lo menos, claro, a estos disidentes, de alguna forma, hay que cerrarles la boca. Y para eso se está montando todo un inmenso sistema de control digital masivo de la población. Y lo hemos visto esta semana de nuevo con el tema del chat control. Pero hay mucho más, ¿eh? La ley de medios digitales, el euro digital, toda una serie de medidas que van conformando lo que va a ser por primera vez en la historia de la humanidad un sistema de totalitarismo digital, en el cual se trata de criminalizar al disidente, criminalizar al crítico, tener controlada a la población, aplicar la censura en cualquier momento, prohibir los medios alternativos, igual que han prohibido ya los medios rusos o bielorrusos, ¿no? Es decir, ir a la censura. Y esto es lo que se está construyendo. Y bueno, pues algunos ya son lo único que nos queda, ya simplemente es alertar a las poblaciones de dos cosas. Que este es el peligro, este es el gran peligro que tenemos los europeos. Los ucranianos tienen su propio peligro, y los rusos también, están en una guerra. Pero el peligro que tenemos los europeos es este. Que todo este tinglao se va a pagar con el sudor de nuestro trabajo. Y que además no hables, no mires, no oigas, no veas, porque encima vas a acabar en la cárcel, como quiere que acaben en la cárcel 3 ciudadanos alemanes por haber retuiteado unos documentales de RT, que así lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Un tribunal que, como ustedes se pueden imaginar, es una banda de canallas que viven a nuestra costa y que se han nombrado allí, entre ellos, han nombrado este tribunal, ¿vale? Es una panda de sabandijas. Y este es el gran peligro. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, siendo conscientes del peligro, también hay que ser conscientes del poder que tienen los pueblos. Y si los pueblos se mueven, arrasan con toda esta gente. Ya pueden empezar a correr. Las élites políticas, económicas, financieras, mediáticas y judiciales, con sus policías y demás gorilas, porque el pueblo los arrasa. Porque los pueblos tienen poder para eso. Y no solo tienen el poder, tienen la legitimidad, la soberanía, conforme incluso a las propias reglas del juego que estos tipos han establecido. Con lo cual, ese es es decir, para mí es ahora mismo los avisos más importantes que hay que dar. Porque si no, usted se va a convertir en un pobre, en un esclavo, y además va a mandar, aparte de su familia, a morir en unas trincheras para que ganen dinero unos tipos de Lockheed Martin al otro lado del Atlántico. Para redondear esta parte, quizás respondemos las preguntas de los demoledores sobre Ucrania, solo como aditamento al análisis de Juan Antonio respecto a la carga de todo esto sobre los hombros nuestros, de los contribuyentes en Europa, además de los 90.000 millones de euros prometidos por Europa para Ucrania, en la cumbre promulgaron un documento con la promesa de 140.000 millones de dólares adicionales. Todo eso de nuestro bolsillo, ¿no? De los pagadores, los contribuyentes, lo mismo si nacionales o no de Europa, todo contribuyente aquí en Europa pagando de su bolsillo. Es decir, en la cumbre, vamos a ver, en la cumbre ya veníamos de los 950.000 millones para el rearme, veníamos del 5% del PIB, veníamos de los 90.000 millones de euros de ayuda que aprobó la Comisión Europea. Ahora, bueno, pues me parece que son 150.000 millones de euros para el programa de créditos a largo plazo, para el cual han creado un banco llamado Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia. Han creado un banco, la OTAN ha creado un banco, porque ya digo, ya es un cártel de negocios. Entonces, ha creado un banco y entonces, bueno, pues van a dar préstamos, pues eso, a bajo interés y, vamos, es decir, atractivos
de 150.000 millones de euros más para la compra de armas norteamericanas. Y, por cierto, además, para el tema de drones y sistemas antidrones, otros 40.000 millones en otra iniciativa que creo que se llama, bueno, dentro de la NATO Engine, que también es otra cosa que han creado, pues dentro va el Drone Edge, algo así como la guinda del pastel, otros 40.000 millones más. Pero lo importante es eso, han creado este banco, que por cierto han puesto al frente del banco a Mark Carney, que a ustedes no les suena nada, pues a mí tampoco, pero lo vi. Y este es el exgobernador del Banco de Inglaterra y ex primer ministro canadiense. Claro, claro. A este tipo, un banquero, no un militar, no un político, no un estratega, no, un banquero, porque es de lo que se trata ahora mismo, ¿no? Es decir, y van a utilizar, esto es grande, van a utilizar para la financiación de todo este fondo, van a utilizar una cosa que se llaman las letras MEFO, que a algunos no les sonarán, pero verán, el Realme alemán en la época del Tercer Reich se financió con unas letras que emitía el Tesoro, el banco, el Deutsche Bank, bueno, el Reichsbank, unas letras que emitían Hartmut Schacht, que era el ministro de Economía del Reich, emitía unas letras que, bueno, pues no estaban amparadas en nada, no figuraban en los presupuestos. Era una deuda oculta. Y estos tipos van a hacer algo parecido, porque claro, si lo metes en los presupuestos, esto va a ser muy descarado y va a saltar. Entonces van a hacer este tipo de maniobra. O sea, ingeniería financiera para comprarle armas al fantoche de Washington, porque la canalla aquí es incapaz de tener un mínimo de soberanía, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el nombre del banco otra vez, Juan Antonio? Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, DSRB. Siempre la palabra resiliencia metida Sí, por sí, todos lados. es fundamental, fundamental. Si Resiliencia y quieres estar diversidad en el siempre. si quieres estar en el lado correcto de la historia, tienes que utilizar la palabra resiliencia, inclusive y de género. Si no, no estás en el lado correcto Y de la historia, diversidad. ¿no? Esta vez, por lo menos, con un poco menos de cinismo, porque otras veces recogían el dinero, realizaban la recaudación del Fondo para la Paz encima. Sí, sí, sí. Más cínico que eso, imposible. Respondemos cortito, Juan Antonio, a esto. ¿Cuánto le queda a la operación militar especial y a Zelensky? Pregunta de Martín, muchas gracias por la pregunta. A ver, la operación militar especial, cuando se lanzó y demás, había más cosas, pero en lo que se refería al asunto ucraniano, ustedes recordarán que era desmilitarización, es decir, Ucrania no puede ser una amenaza para la seguridad nacional de Rusia, no puede tener armas estratégicas nucleares, por ejemplo, ¿no? Desnazificación, es decir, un régimen como este, un régimen de terror, no puede continuar en Ucrania. Neutralidad, es decir, de la OTAN y, por supuesto, no presencia de tropas de la OTAN, tropas extranjeras en Ucrania. Bueno, estos objetivos, porque a esto hay que añadirle efectivamente la liberación de los territorios rusos históricos, que pasarían a formar parte de la Federación de Rusia, que son esos 4 oblasts, que ya a estas alturas quizá alguno más, y ya se daría por completada la operación militar especial. Si lo que pasa es que yo ya creo que no estamos en la operación militar especial, yo creo que estamos en la guerra, pero la guerra con la OTAN. Este es el tema. Es decir, bueno, pues mira, si mañana hubiera una negociación, una vez liberado todo el Donbass, se reconocieran los 4 oblasts rusos, se admitiera la neutralidad ucraniana, se limitara efectivamente esa presencia de armas estratégicas o tropas de la OTAN en Ucrania. Vale, se llega entonces al armisticio, se para la guerra. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Que Zelensky tiene que ir a elecciones. ¿Y qué puede pasar ahí? Por supuesto, él no va a ganar. Él tiene que huir a donde sea, posiblemente a Israel. Porque él tiene pasaporte israelí, no sé si lo saben. Posiblemente a Israel. Y entonces, claro, la situación sería otra, porque además, si esto se acaba,
¿En qué queda entonces ya toda la quimera de que hay que rearmar a toda Europa, la burrada de millones, la destrucción del estado de bienestar y todo lo demás? Por eso, lo que se llama operación militar especial podría estar acabándose o acabada ya, pero, entre comillas, hay que seguir manteniéndola. Es decir, la OTAN tiene que seguir manteniéndola, como sea. Aunque Sí. simplemente sea para destruir 2 barcos y una refinería, da lo mismo. Y aunque eso signifique más miles de muertos de soldados ucranianos. ¿Mm? O sea que Y si no, Juan Antonio, comienzan otro foco en otro lugar, en como otro en lugar, Moldavia o en el Báltico, o donde o en el sea. Báltico o en Asia Menor, etcétera. Por acá Tito Rodríguez, miembro por 30 veces, muchas gracias Tito. Hola S. Juan, en caso de enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, ¿cómo imaginás, Juan, el campo de batalla? Misiles, drones, guerra fundamentalmente aérea y terrestre. Abrazo grande desde Villa Crespo, Mira, Argentina. Muchas gracias. un enfrentamiento frontal entre Rusia y la OTAN puede llevar en una primera fase, efectivamente, al intercambio de golpes, de misiles, de drones, de la OTAN. Pero eso sería un espacio muy breve, porque inmediatamente se iba a ver quién, de alguna forma, tenía la posibilidad de, por su fuerza acumulada, por ejemplo, 32 países de la OTAN, con 15 veces el presupuesto de defensa de Rusia, con una demografía mucho mayor, el cual pondrían en peligro la existencia, es un peligro existencial para Rusia. Es decir, que salvo ese breve primer momento, habría una escalada nuclear, para lo cual ni guerra aérea, ni guerra terrestre, ni leche que lo fundó. Empezarían a caer ojivas nucleares tácticas sobre las instalaciones militares e inmediatamente después, a la primera de cambio, iban a empezar a caer ojivas estratégicas sobre ciudades europeas y viceversa. Hay un tema interesante, Juan Antonio, en el análisis de Karaganov. ¿Cuál es su posición frente a esto? Yo mismo participé en generar la falacia o la narrativa de que cualquier ataque nuclear inmediatamente desencadenaría una guerra total nuclear. En realidad, un primer ataque nuclear táctico puede generar un efecto disuasorio y que Es la verdad. otra parte no responda. Esa es su Sí. argumentación. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Juan A ver, Antonio? su argumento es muy lógico, y quizá a lo mejor está acertado. ¿Qué es lo que vemos? Es decir, entre el choque estratégico que tiene la OTAN con Rusia, lo que vemos es que da la sensación de que se ha perdido el miedo al choque nuclear, que es lo que va a pasar al final. Por eso digo que ni batalla terrestre, ni batalla aérea, ni nada. Al final lo que vamos a ver son hongos atómicos. ¿Y por qué? Porque se tiene la sensación de que se ha perdido el miedo, de que ya no funciona la disuasión nuclear, de que ya no se piensa en la destrucción mutua asegurada. Dice Karaganov, con cierta lógica, dice, a ver, a lo mejor para que todo el mundo recuerde la disuasión nuclear, para que todo el mundo vuelva a tener en la cabeza la destrucción mutua asegurada, igual hay que lanzar algunas armas nucleares tácticas sobre determinados objetivos de la OTAN y así todo el mundo sabrá a qué atenerse. Pero claro, el problema cuál es, que ahí ocurren 2 cosas. O sea, hay 2 posibilidades. La primera, que efectivamente la OTAN se dé cuenta y dice, hostia, si seguimos así, lo siguiente que puede caer es un Moresny con 16 cabezas nucleares sobre Londres. Y no quedan ni los cuervos de la torre. Entonces, es decir, claro, eso no le gusta a nadie, y mucho menos a los ricachones de la City, a los Rothschild y compañía. Tampoco creo que le guste a la familia real inglesa, que tiene mucho que decir. En consecuencia, puede pasar eso, que ante el primer impacto nuclear, todo el mundo se siente y diga, a ver, porque nos estamos jugando todo, todo. Pero es que teniendo en cuenta el nivelito de esta gente, de cómo está actuando esta gente, del grado de psicopatía, de sociopatía y de imbecilidad que tiene esta gente, es que igual a Macron se le ocurre responder con el intento de enviar algún arma nuclear táctica sobre la parte occidental de Rusia. ¿Y entonces qué?
Claro, el problema es de la duda que te entra, porque claro, es el juego final. Entonces, si Carganos tiene razón y acierta, ¡hombre, magnífico! Porque todo el mundo volvería a ser consciente de lo peligrosa que es la guerra nuclear. Ya, vamos, habría que hacerle un monumento a Karganov. ¿Mm? Pero ¿y si se equivoca? Si se equivoca, el juego se acabó. Es que es muy arriesgado. Ese es el problema. Efectivamente. Irán, Juan Antonio, aquí la publicación de Donald Trump hace unas horas. La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las Es conversaciones. mentira. Es mentira. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado. Gracias por su atención a este asunto. Esto ya negado por todos los iraníes una y mil veces. Pero lo interesante de esto, evidentemente, Estados Unidos comenzó con los ataques de ayer y de antes de ayer una nueva oleada de esta guerra, una nueva fase de esta guerra, después de ese memorando de entendimiento de aplicación altísimamente improbable, nosotros aquí lo vaticinamos, y en efecto, el día de hoy, esta imagen desde el ingreso al estrecho de Hormuz, por aquí, si me... aquí, esta imagen, aquí. La presencia nuevamente de un portaaviones, 3 destructores y un petrolero. Aquí la imagen, si no recuerdo mal, alguna otra imagen por ahí vista también. No, estos barcos iraníes. Acá. Bueno, nuevamente presencia de la Armada estadounidense, bien lejitos de las costas iraníes, donde habían generado el bloqueo naval. ¿Recomenzó la guerra, Juan Antonio? ¿Y cuáles las perspectivas aquí de No, yo creo que están haciendo desarrollo? lo mismo que en Ucrania, ¿no? 2, 3 días de incidentes armados, se bombardean algunas, es decir, la inteligencia norteamericana ha vuelto a fallar porque han bombardeado la zona de barcos de pesca de un puerto, es decir, no la zona crítica, ¿no? Donde podía además haber instalaciones militares. Pero da igual, porque es dar la sensación de que se está en el tema, en el conflicto, ¿no? El alto fuego acabado, toda esta abandonada del fantoche, ¿eh? Es decir, yo lo siento, mire, lo digo a quien nos ve y con la gente que nos vea y comente por ahí. Alguien que le haga caso a Donald Trump, lo único que está indicando es que su nivel de inteligencia está por debajo de la de Donald Trump. Este tipo es un mentiroso, un fantoche, un delincuente, un violador, porque acaba de ser condenado por un tribunal norteamericano por violación. Es un violador, es un criminal, y es un tipo al que no se le puede hacer caso porque miente siempre. Y ha mentido en esto, el alto fuego, ¿por qué? Porque los iraníes han roto el alto fuego. Aquí la cuestión está en el punto 5 del memorándum que ha firmado él. No sabemos si lo habrá leído, pero como a él le da igual lo que firme, porque no lo va a respetar, porque nunca han respetado nada, pero yo he sacado el texto, no lo que se filtró en los periódicos, el texto del memorándum firmado. Punto 5. Leo. Tras la firma del presente memorándum de entendimiento, la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro y sin coste alguno de los buques comerciales durante 60 días únicamente, desde el Golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa. ¿Qué hacen los buques norteamericanos diciendo que es que protegen un corredor que pasa por la costa de Omán, en el estrecho de Hormuz, incumpliendo el punto 5 del memorándum? ¿Quién rompe el alto el fuego? O recordamos el punto 1. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, así como sus aliados en la guerra actual, firman el presente memorándum de entendimiento para declarar el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. Y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza entre sí y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo definitivo confirmará el cese definitivo de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, así como las demás disposiciones del presente párrafo. ¿Quién está aquí rompiendo el memorándum? ¿Quién ha roto el alto el fuego? ¿Quién es el mentiroso criminal que dice eso? Donald Trump y sus amigachos de sionistas de Tel Aviv. ¿Qué sigue pasando en el Líbano o en Gaza? Todos los días, ¿eh? Hoy ha sido un ataque contra un vehículo civil. Todos los días. ¿Quién rompe el alto el fuego? ¿Quién no cumple? Ni el punto 1 ni el punto 5 vuelven a poner las sanciones al petróleo iraní, incumpliendo el punto 4, me parece, que era el de... No, el punto 6 y el 7. Los Estados Unidos de América se comprometen a levantar todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las resoluciones de la Junta de Gobernadores de la OEA y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, según un calendario acordado como parte del acuerdo definitivo. ¿Quién incumple aquí? ¿Quién está con los criminales y quién está con la República Islámica? Que han demostrado tener una dignidad que no podrán los Estados Unidos tener ya en toda su historia, porque llevan 250 años siendo unos matarifes. Solo 16 años de paz, en esos 250 años. ¿De quién incumple aquí? Claro, todo lo que les cuente, todo lo que escriba este majadero en su Truth Social, el trucho social ese que tiene montado, todo lo que cuente Mark Rubio, que es como el tonto del pueblo, pero con galones, todo eso no sirve para nada. Todo es morralla. Todo es para consumo interno, para dar la sensación de que son algo. Han demostrado ser una mierda ante la República Islámica de Irán. Solo hay que ver los funerales en Irán y en Irak del líder de la revolución, Ali Khamenei. Vergüenza les tenía que dar. Ver como millones y millones de personas, ojo, incluido Pakistán, en India y en otros países, que aunque no pasaba el féretro de Ali Khamenei, han reunido a millones de personas. Aparentemente la mayor conglomeración de personas en la historia humana. En la historia humana, sí. Más de 30 millones de personas a lo largo de los días. Si quieren ver, vamos, las imágenes son impresionantes. De una persona que el tipo esté asesinado. El fantoche está asesinado. Con la complicidad de toda la élite occidental, la carroña. Lo ha asesinado esta gentuza. Y ven a la gente, vergüenza les tenía que dar. O sea, si tuvieran un mínimo de dignidad, harían lo que algunos jefes alemanes del Reich, o harían, yo qué sé, al menos irse, esconderse, hacerse la cirugía estética, empezar a llamarse Federico en vez de Donald, no sé, es decir, algo. Porque hasta ahora los iraníes respondieron a todos los ataques. El otro día los estadounidenses, con la excusa de los ataques iraníes a estos barcos cruzando el estrecho en violación del estrecho de Hormuz por orden de los Estados Unidos, bueno, respondieron los estadounidenses con ataques y reciprocaron los iraníes con ataques nuevamente contra las bases estadounidenses en Bahrein, en Kuwait y, si no recuerdo mal, también en Jordania. Sí. También bien. Ahora, dentro de este plan estadounidense, este plan de Donald Trump de ataque, de un conflicto llevado a estas escaladas y desescaladas, un conflicto de baja intensidad, de mantenimiento de esto. Mira, llega la desescalada. Restablecimiento o de regeneración en parte de los arsenales, el restablecimiento de las reservas petrolíferas en parte, algunos días abierto el estrecho, ahora ya cerrado de nuevo. Frente a esa situación, algunos analistas críticos están presentando ya la necesidad no de una respuesta iraní a estos ataques, sino de la iniciativa iraní, de que directamente comiencen ellos
con ataques directamente contra Estados Unidos y sus aliados en la región. ¿Alguna posibilidad de eso o aparece muy lejos de la cabeza de los iraníes? Ellos nunca comienzan las hostilidades. Ellos, esta idea del martirio también, siempre de primero la recepción del golpe antes del primer golpe. ¿Cómo lo conceptualizas, Juan Antonio? Esto? Yo no tengo duda de que el Estado Mayor iraní tendrá planes ofensivos y defensivos. Sí. Planes de ataques preventivos, de adelantarse al enemigo. Todo esto estoy seguro que existe. Existe porque es el trabajo normal de cualquier Estado Mayor. No porque sean los iraníes. Es que un Estado Mayor que no hace esto, lo mejor es que se disuelva y se ponga a servir cerveza en un bar. Ahora bien, el nodo crítico que determina esta guerra es Hormuz y es Bab el-Mandeb. Mientras Irán siga teniendo la capacidad de amenazar esos nodos, no le hace falta escalar. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Venga, vamos a la guerra otra vez. Venga, ¿qué? ¿Otros 2 meses? ¿Otros 2 meses cortado Hormuz? Venga, a ver si son capaces. A ver si lo aguanta. A ver si lo aguanta la economía mundial. Si es que, es decir, es sencillo. Por la misma razón de que después de 100 días tuvieron que pedir la negociación y el memorándum, firmar el memorándum, dentro de 60 días iba a pasar lo mismo. Solo hay una forma de evitarlo: la invasión terrestre. ¿Están en disposición de hacerlo? Venga, que lo queremos ver. Ahí tu tía. Entonces, ¿para qué escalar si tú puedes aguantar los golpes? Porque los golpes no van a ser críticos. Tú puedes aguantar los golpes. ¿Para qué vas a escalar? Ahora, es verdad que lo que no se puede mantener, esto le pasa también a los rusos, es permanentemente esta situación de 2 días de combates, e inmediatamente llegan los funcionarios cataríes, se ponen a hablar con los demás para ver si continuamos las negociaciones. ¿Por qué? Hombre, hay que entenderlo. Es que, claro, cada vez que se monta un rifirrafe de estos, ni Qatar, ni Kuwait, ni Emiratos, ni Arabia Saudita pueden sacar su petróleo, ni el resto de los productos petroquímicos. Entonces, es normal que no quieran que exista esta situación. Entonces, claro, en 2 días, de nuevo comienzan inmediatamente a las negociaciones, ¿no? Vamos a parar esto. La última es que el fantoche le ha dado 24 horas a Irán para que haga una comunicación pública de que van a respetar el paso por el estrecho. Pero vamos a ver. Justo con eso aquí en pantalla, Juan Antonio. Barak Ravid, ex agente del Mossad, con esta publicación. Esto, el original, si no recuerdo mal, en hebreo, efectivamente, en su cuenta de X. Los Estados Unidos exigieron a Irán, tanto directamente como a través de intermediarios regionales, que emitieran hoy sábado, porque allá, bueno, acá también ya sábado, ya pasadas las 12 de la noche, una declaración pública que aclarara que el estrecho de Hormuz está abierto e incluyeron compromiso de no disparar contra buques comerciales que transitan por la zona, según dijeron 3 altos funcionarios estadounidenses en un breve para periodistas el viernes. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta iraní? La República Islámica de Irán, tanto directamente como a través de intermediarios, va a enviar un comunicado público a la Casa Blanca diciendo que están dispuestos a respetar el paso de cualquier buque comercial por el extremo, siempre que vaya por el corredor que tiene asegurado la Guardia Revolucionaria iraní, que es lo que está firmado. Claro, si es que, es decir, eso va a ser la respuesta. ¿Y entonces qué va a hacer la normal naranja? La mona naranja. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a ocurrir? ¿Va a violar a alguna chica? ¿O qué va a hacer? Es que es una cosa, de verdad, es indignante. Si uno lo piensa, es que es indignante. Con la tropa que hay que torear, lo que hay que aguantar. O sea, es una y cosa. Entonces, en esta situación, Juan Antonio, ¿cuál es la salida a esto? Sí, porque esta estrategia estadounidense, claro, va a generar el mismo resultado. La salida será que en algún momento alguien cometerá un error y la cosa se irá de control. Y como se irá de control, pues volveremos al cierre completo del estrecho de Hormuz, al ataque de las instalaciones petrolíferas, energéticas y demás del Golfo Pérsico, el cierre del Bab el-Mandeb, que ya lo han avisado los yemeníes. Entonces, ¿qué va a pasar después? No sé, es que es una cosa, es decir,
Y hay que tener en cuenta, mira, en estos días han bombardeado una línea férrea que une Irán con China. Claro, que es una de las arterias principales de las construcciones de las redes de la ruta de la seda china, y por tanto esto hace intervenir directamente a China. ¿Qué piensan? Que Irán no se rearma, que Irán no tiene amigos, no tiene aliados, que es que se va a colapsar, ¿no? Para que vaya allí el Reza Pahlavi a hacer el gilipollas, que es lo que lleva haciendo toda su vida. Entonces, es decir, eso no va a ocurrir. O sea, entonces, ¿qué? Por eso digo, venga, una invasión terrestre, venga, adelante. Venga, a ver si hay lo que hay que tener. Un imbécil, otro criminal, otro sádico, como es Peter Hesed, que reconoce ante sus compañeros de la administración que por él se hubiera bombardeado la dirigencia iraní en los funerales de Ali Khamenei. O sea, en el entierro de la nieta de la mujer de su hijo. O sea, unos personajes de verdad, da asco, no ellos, sino que haya gente que todavía esté con ellos. Eso es lo que da asco. Ellos son unos locos, unos criminales, un violador al frente de la Casa Blanca. Esa es la realidad. Pero lo que da asco es lo otro. Cómo todavía, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera, puede haber gente que esté con esta gentuza. Eso es lo que, desde un punto de vista humano, es incomprensible. Incomprensible. Salvo para los gilipollas de las 8 de la mañana en cualquier televisión que salen a soltar las gilipolleces que ha dicho en True Social el mamarracho el violador, la noche anterior. Es decir, no sé, yo esto lo digo con vehemencia porque quiero llamar a la reflexión, que la gente piense. No es una cuestión ideológica, no se trata de izquierdas y derechas, no se trata de blancos y negros, de musulmanes y cristianos, no se trata de nada de eso, se trata de que hay una banda criminal que conforma una élite criminal dirigiendo los países occidentales y fundamentalmente la potencia hegemónica al servicio, entre otras cosas, de la canalla sionista, y que está llevando el mundo a un desastre después de la retahíla de muertos provocados en guerras en los últimos 30 años, 40 años ya. Pues eso es lo que no es comprensible. No, es que se puede ser de derecha y decir que Trump es un violador y un criminal. Porque es la verdad, porque es una realidad. Entonces, mal servicio le haces a tu ideología, a tu partido, a tu religión, si acabas apoyando eso. Es como apoyar a Milei en Argentina, ¿no? ¿Qué te voy a decir, Ezequiel? Claro, es decir, es que no es una un traidor cuestión, a la patria. no es una Un cuestión traidor a la patria. ideológica, claro, Sí, no es una cuestión sí, ideológica, más. no es una cuestión religiosa, no es una cuestión, no, esto es otra cosa. Entonces, el bien contra el mal, es decir, la paz contra la guerra, la ley contra el crimen. Sí, es sencillo. Sí, completamente de acuerdo. Anuncio para los demoledores y las demoledoras. Posiblemente mañana presentemos un estreno en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, con una reacción grabada hoy junto a Fernando a la película 1, 2, 3, un peliculón del año 1961, un clásico de la comedia satírica, un clásico de la comedia de la Guerra Fría. Bueno, un peliculón de Billy Wilder con Mark Carney, no recuerdo el nombre del actor, un actorazo, bueno, espectacular. Ironías y críticas tremendamente ácidas contra el capitalismo, el comunismo, los alemanes, los estadounidenses, bueno, contra la realeza, contra todos los empresarios, la Coca-Cola, bueno, la Coca-Cola, contra todos, contra una espectacular. Fíjate, espectacular. Me imagino que os saldrá el comentario cuando hagáis el programa. Hoy sería una película impensable.
Dicho por Fernando naturalmente también. Sí, claro. Sí, sí, Bueno, sí. hoy no se podría hacer. No. O sea, hoy tomarse con ese humor una crítica pues al yanqui, al capitalismo, al comunismo, a la Coca-Cola, a las costumbres, a los alemanes. Hoy es imposible. Meten en la cárcel a Billy Wilder. Por agente del Completamente de Kremlin. acuerdo. Incluso, Juan Antonio, entre nuestras observaciones hoy, reaccionábamos hoy, el contraste también aparece en la situación económica y política en la cual presentan la historia, en la cual aparece una historia divertidísima con unos diálogos espectaculares, pero eso aparece en una situación del capitalismo de los 30 años dorados, el capitalismo de bienestar en los años 60, una situación de bonanza económica también al otro lado de la cortina de hierro, un debate sobre modelos de sociedad, incluso Sí, con una dimensión filosófica, y de ética, moral, comportamiento, sí, de de comportamiento, de comportamiento. todo. Sí. Bueno, todo eso hoy desapareció. Hoy sencillamente No, no. presenciamos las ruinas de la decadencia de Occidente, No. de debates sobre modelos de sociedad, nada, pero además también una audiencia distinta, porque el nivel de los chistes, la sutileza, los diálogos, si hoy día realizaran una película así y no apareciese prohibida, la audiencia estupidizada de hoy día no No la podría entendería. acompañar esa película. No, No, no la no, 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 entendería. no, no, No la no, no, no. entendería. Y además Una no película tiene, espectacular. ni siquiera tienen el sentido del humor para ello. O sea, hay expresiones y demás que, ya digo, hoy no se podrían decir. Ni siquiera hay el sentido de humor para ello. No, vamos a decir, nos van quedando estas cosas de un pasado que se va ocultando, ¿no?, en el horizonte, y van quedando los negros nubarrones, que, bueno, pues la lógica del crimen empoderado, pues nos trae. Si tienes en cuenta lo que gobierna en Francia o en el Reino Unido, en Alemania, en Polonia o en Finlandia, y un violador en la Casa Blanca, ¿qué esperamos? ¿Qué puede salir mal? La película, una vez más, llamado 1, 2, 3, pero bueno, la pueden, si quieren, en sus casas, si alguno interesado, obviamente no desaproveche la oportunidad de la visualización de la película, pero junto a Fernando realizamos una reacción, presentamos toda la película, pero con nuestros comentarios, así que esto estrenado posiblemente mañana o pasado en 2 partes. Nosotros hoy con Fernando muertos de risa, los dos una vez más, es una película fenomenal. Querido Juan Antonio, como siempre, un placer. Si algo en el tintero, todo tuyo. Si no, redondeamos acá. No, yo simplemente, ya casi toda la película, podrán ver la amenaza rusa en el momento que vean cómo hay un ruso, cómo abre la Coca-Cola. No, las partes de los rusos, sí, pero desopilantes también, desopilantes. Bueno, mañana nosotros, Chon Solitario nuevamente por aquí y el domingo con Fernando, el querido Fernando Moragón. Querido Juan Antonio, un abrazo, demoledores y demoledoras, gracias por habernos acompañado. Chau, Venga, chau. un saludo a todos.